En este video estaremos hablando de resiliencia para afrontar la adversidad. Te habla tu coach de bienestar y salud de Wellbeing Coaching by Doctora Vázquez. Comencemos. La resiliencia es una palabra que generalmente se asociaba o se asocia con los metales, con esa propiedad que tienen algunos metales como el acero, de volver a su forma original a pesar de los golpes o todos los intentos por tratar de modificar su forma. Es una palabra que proviene del latín resilio, que quiere decir rebotar o volver a tu estado original. Pero ¿qué ocurre? Esta palabra la psicología la adaptó para darle la característica a aquellas personas que son capaces de enfrentar la adversidad y ser transformadas a través de ellas. Es decir, no solamente es ser capaz de enfrentar las circunstancias difíciles, los problemas, sino que en ese proceso sirve de una forma de transformación, de aprendizaje, de crecimiento que, como cuando hablamos del metal, revuelve a su estado original. En el caso de la palabra resiliencia en psicología, no es volver a nuestro estado original, sino es volver a un estado de estabilidad luego de una crisis donde hemos alcanzado un crecimiento y salimos fortalecidos de esas circunstancias negativas. El dolor es algo inevitable en la vida, ¿verdad? Todos lo sabemos. ¿Quién no ha pasado por un dolor? El dolor asociado con las pérdidas, ya sea pérdidas físicas, puede ser por enfermedades, puede ser accidentes, cosas momentáneas. Es algo que realmente todos en algún momento vamos a enfrentar. Pero, sin embargo, aunque el dolor es inevitable, el sufrimiento se considera opcional. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de sufrimiento lo que nos estamos refiriendo es a tu actitud frente a esa pérdida o ese dolor. Generalmente, obviamente, el dolor va a ser proporcional a la pérdida, pero el sufrimiento va a ser de acuerdo a tu actitud frente a ella. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que a veces en los procesos difíciles siguen y no acaban de pasar la página en sus problemas, en sus momentos difíciles, y puede haber sido que ya la circunstancia haya pasado hace mucho tiempo, pero ellos siguen atados a ese sufrimiento que les causó aquel momento difícil y ellos no acaban de pasar la página. Por eso en la cultura hindú hay un decir que dice: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Así que aprendamos a pasar por esos momentos de dolor y hacerle frente de una forma que el sufrimiento no se prolongue, porque a veces lo convertimos en una forma de hasta interaccionar con los demás y que nos vean esas actitudes de victimizarnos, de mantenernos ahí en la misma situación difícil, que a veces pasaron los años y nosotros seguimos ahí. Pero ¿por qué algunas personas parecen ser más resilientes que otras? Cuando hablamos del concepto de la resiliencia, parece ser que está asociado a cierto tipo de personalidad, o a veces parece que hasta viene de naturaleza, de familia. Sin embargo, la resiliencia se sabe que es una característica que se puede aprender y se puede desarrollar. Según el psiquiatra Boris Cyrulnik, tan reciente como en estos tiempos modernos, él estudia este concepto desde el desarrollo. Y para Cyrulnik, los niños que han logrado un apego estable o un apego normal durante la niñez con una imagen de seguridad
la cual les ha proveído confianza, la cual le provee soporte emocional, hace que en la adultez sean seres resilientes, seres que resistan las pruebas y las heridas, los embates de la vida sin traumatizarse. Contrario a cuando en la niñez no ha habido esa figura o no se ha logrado el apego con esa figura de protección, la cual muchas veces está asociada con la madre, pero no necesariamente tiene que ser madre, puede ser otra figura que represente, pero que le provea al niño esa seguridad emocional, esa confianza, ese apoyo. Si el niño no ha logrado eso, vemos que son adultos vulnerables, se convierten en estos adultos que frente a cualquier momento difícil se pueden vulnerabilizar o ya son vulnerables y pueden ser traumatizados por las heridas o por los eventos que tengan que ver con dolor o que les atraigan o acarreen dolor a su vida. Pero entonces vamos a hablar de algunos ejemplos de personas resilientes. Estoy segura que conoces muchos ejemplos. Estoy segura que quizás tú eres un ejemplo de ellos. Y en la historia tenemos muchas historias increíbles que podemos utilizar de ejemplo. En esta ocasión te voy a mencionar a Viktor Frankl, el cual fue un psiquiatra judío que sobrevivió a los campos de concentración nazi. Si hay alguien que experimentó el dolor y la tragedia y las pérdidas, fue este psiquiatra. Pero a pesar de todo, se superó, se levantó, dejó atrás los traumas y el dolor que los campos de concentración nazi pudieron haber ocasionado en él y se superó para ser lo que realmente ha sido y nos ha dejado un legado en la historia de la psiquiatría y la psicología. Viktor Frankl perdió en los campos de concentración a toda su familia. No solamente él estuvo ahí, sino que ahí perdió a su papá, a su mamá, a su esposa, hermanos, amigos, perdió muchos seres amados. Sin embargo, él pudo superarlo y fue esa experiencia la que hizo que él pusiera atención en trabajar en cómo nosotros afrontamos el dolor. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que en estos procesos él se interesó en el por qué, el cómo podemos sobrepasar estas crisis sin ser dañados. Y en el proceso Viktor Frankl se dio cuenta de que lo que importaba era buscarle sentido al dolor. Y él dijo que esa era la forma de poder superarlo. Cuando uno busca sentido al dolor que está pasando, eso se convierte en una carga más llevadera. De hecho, esto fue lo que lo llevó a publicar El hombre en busca de sentido, una de sus grandes obras. Para Viktor Frankl, el encontrar el sentido en la vida es lo que hace a los seres resilientes, es lo que nos da esa fortaleza para poder seguir día a día. ¿Y qué es el sentido de la vida para él? El sentido de la vida es algo que no es universal, sino individual. Cada cual tiene que autoconocerse, hacer esa introspección y conectarse consigo mismo y con su ser superior para encontrar ese porqué del caminar día a día. Incluso el sentido de la vida, tu sentido de la vida cambia de acuerdo a las diferentes etapas de tu vida. Y te voy a mencionar algunas de las citas. Voy a citar a Frankl para que veas qué profundo y qué real lo que nos dijo. Por ejemplo, el hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no ha caído. Mira que sí sabía él de esto, ¿verdad que sí? El ser humano es responsable de lo que hace, lo que ama y de lo que sufre. O sea que para él nos responsabilizamos con
el dolor, en el dolor y de nuestro sufrimiento. Así que, muy interesante, ¿verdad que sí? Las ideas de Frank en cuanto a que debemos encontrar ese sentido de la vida. Otro de los ejemplos es Bethany Hamilton. Probablemente has visto la película respecto a su vida. Bethany, una surfista desde la niñez, desde pequeñita, alrededor de 7, 8 años, dicen que ella ya estaba montada en su tabla de surf en las playas de Hawái. Pero un día, a los 13 años, ocurrió algo que cambió su vida para siempre. Pero no fue para limitarla ni para detenerla, porque ella tenía la capacidad de enfrentar la adversidad y sacar de ella mucho provecho y crecimiento. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un día, mientras estaba en su tabla de surf y tenía 13 añitos solamente, Bethany es atacada por un tiburón tigre, el cual le saca el brazo izquierdo desde el hombro. Imagínate, perdió todo el hombro entero. Pobre niña, ¿verdad que sí? Uno diría, wow. Así, imagínate, con un solo brazo, ya esta niña no va a volver a las tablas de surf. Pero realmente eso no fue así para ella, porque esta niña tenía una fuerza que muchos quisiéramos. Y gracias a unos amigos que estaban, ella salvó su vida, pudieron darle la atención pronta para salvarse. Y no solamente eso, al mes ya de haber sido tratada y operada, ya Bethany estaba nuevamente en las olas, trepándose en su tabla de surf y otra vez tratando, claro, esta vez con una nueva circunstancia de vida, porque ahora tenía que ella descifrar, tenía que cambiar esa tabla para lograr un mejor balance con un solo bracito, pero eso no la detuvo, al contrario. Es bien interesante la historia de esta niña, y cuando se le entrevista a Bethany y se le pregunta cuál fue el secreto de tal fortaleza interior que la ayudó a superar todas estas terribles circunstancias, ella menciona 3 elementos y te los voy a leer por aquí. Dice que fue gracias a su fe, la familia y los amigos. De hecho, también Bethany escribió un libro, el cual se llama Una historia real de fe, familia y lucha para regresar a la tabla. Así que ejemplos extraordinarios como este vemos día a día en el mundo. Otro que te puedo mencionar es el conocidísimo Nelson Mandela. Todos sabemos que Nelson Mandela estuvo encarcelado muchísimos años, 27 años, pero eso no fue suficiente para detenerlo. Y así, él persistió y salió del encarcelamiento para poder combatir el discrimen de los tiempos en Sudáfrica y además convertirse a los 76 años en presidente de su país. Una de las frases de Mandela que más me gusta, mira cómo dice ahí: todo parece imposible hasta que se hace. Tremendo, ¿verdad? Otra, la mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre. A través de mi profesión, lo cual agradezco mucho a la vida, tener la oportunidad de haber conocido mucha gente que son ejemplos de resiliencia. Además, he podido aprender el secreto de cómo superar la adversidad, ya que lo veo día a día, los diferentes ejemplos, desde el que sabe cómo enfrentarlo hasta el que no. Esa actitud, que es lo que siempre he visto, el factor común, esa actitud positiva, esa actitud de sí ante la vida, que es lo que hace la diferencia para superar esa enfermedad como el cáncer, esos accidentes donde pierdes una extremidad, donde pierdes algún familiar. He tenido muchos casos que me han sorprendido y te podría hacer una lista larga de realmente de casos que me han tocado y que recuerdo con mucho cariño. Al igual que muchas otras historias de gente que a veces
tú ves y tú dices, wow, sigue en la misma actitud, le sigue dando vuelta a la misma relación tóxica, al mismo dolor que ya pasó hace 10, 15 años, sigue pensando en lo mismo, con la misma mentalidad y no acaba de salir de ese círculo porque la actitud no cambia. Así que yo te exhorto a enfrentar la vida, la enfermedad, los accidentes, las tragedias, las pérdidas de cualquier tipo. Tú tienes el potencial, todo está en cómo mires esa pérdida o ese momento. Está bien que llores, está bien que son sentimientos normales que debemos aceptarlos, pero lo que no debemos aceptar es quedarnos allá abajo, sino levantarnos y con esas lágrimas seguir caminando, porque llegará el momento, mira, en que estarás así, otra vez, con la carita feliz. Y a veces pues no sale, pero sabes que practicarlo ayuda. Hay gente que a veces yo digo, sonríe, ¿verdad? Porque una sonrisa, por más estresado que estés, por más adolorido, créeme que le envía todos estos mensajes al cuerpo de sensaciones de bienestar y de placer. Así que, como hemos visto en estos ejemplos, la fe, los amigos, el apoyo, agárrate de esas cosas, agárrate de eso que son cosas que nos ayudan a ser resilientes en la vida frente a la adversidad. ¿Qué características entonces vemos en una persona así? Mira, ellos son resistentes como el acero. Vuelven, ¿verdad? Pero mucho mejor que el acero, porque no vuelven a su estado original, sino que vuelven a ser más fuertes todavía, más diestros para enfrentar la próxima. Es como que pásame con la próxima, porque ahora voy más fuerte, cada vez mejor, ¿verdad? Así que eso es una de las características. Son flexibles y creativos. De hecho, para ser resiliente tienes que ser flexible, porque la flexibilidad te va a ayudar a no traumatizarte cuando las cosas no salen como tú quieres. Mira, pues no salió de la forma A, vámonos ahora con el plan B. Y creativo para que te ayude a crear esas opciones, ¿verdad? Esas posibilidades cuando las cosas no se dan como tú quieres. Otra característica, en cada dificultad ellos ven una oportunidad. Ellos se enfocan en la solución, no en el problema. La persona resiliente, como te dije ahorita, tiene estabilidad emocional para reconocer sus sentimientos, emociones y aceptarlos. Para reconocer sus sentimientos, emociones, aceptarlos, pero también para aprender a lidiar con ellos y aprender a encontrar paz, relajarse, todas esas cosas que lo calmen para poder seguir y enfrentar los momentos difíciles. Obviamente, para ser resiliente, también tienes que tener un estilo de vida saludable. Para poder enfrentar la adversidad, tú tienes que estar en un buen estado. Y como decían, ¿verdad? Siempre hemos escuchado mente sana, cuerpo sano. Va uno ligado al otro. Así que es bien importante tus estilos de vida saludable, que pronto haremos un video al respecto para dar más información. La persona resiliente vive el presente. Estamos aquí y ahora. El pasado ya no está. El pasado ya no se puede volver para arreglar nada, así que es el presente el que importa, y tampoco les preocupa el futuro, porque el futuro no sabemos si llega. Lo que sí sabemos es que los pasos que demos hoy son los que van a construir ese mañana. Así que el resiliente está muy ocupado en su presente para estar preocupado por el pasado o por el futuro. Muy importante aprender eso. Son gente positiva, aunque son realistas. No quiere decir, ¿verdad? Realismo, por ejemplo, te pones una meta, estás en cierta situación. No, sabemos que no vamos a querer ir a Marte, por ejemplo. Te va a causar un trauma porque eso no es realista, ¿verdad? Pero ellos son realistas y dentro de todo siempre mantienen el buen humor y el positivismo. Súper importante, el buen humor, que eso en psicología es un mecanismo de defensa maduro, ayuda siempre en todo momento en la vida y a crear mejores relaciones. Las personas, de hecho, las personas resilientes tienen buenas relaciones con los demás porque esas son sus fuentes de apoyo.
Así que te recomiendo a que evalúes estas características para ver en cuáles tienes y cuáles debes ir promoviendo en tu vida. Además, las personas resilientes saben soltar las cositas. Si esto no me conviene, mira, no me voy a quedar ahí, suéltalo, déjalo ir, déjalo ir. A veces en la vida hay cosas a las que no nos podemos agarrar porque nos siguen jalando y hay que soltar para seguir nuestro camino y ser felices. Pero aunque es la última, yo diría que es la más importante. Son seres que tienen bien claros sus valores, son seres espirituales, además se aferran a sus valores siempre y son espirituales, tienen esa conexión, ese autoconocimiento y esa conexión con ellos mismos y con su ser superior, como hemos visto en los ejemplos que te di. Todos mencionaban apoyo, fe, me agarré de mi fe. Esas son esas cosas que me dan fortaleza en la vida. No estamos solos cuando tenemos fe en un ser superior. Y para terminar, no podía dejar de mencionarte mi ejemplo de resiliencia favorito. ¿Y quién es? Nada más y nada menos que uno de los hombres que sí, que ha sufrido, que sabe lo que es el dolor, la cárcel, los latigazos, de todo. ¿De quién te estoy hablando? Del apóstol Pablo, el cual en muchas de sus cartas a los Corintios, a Filipos, nos habla de la resiliencia y te voy a leer unos ejemplos para que veas. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Digamos amén, ¿verdad que sí? Muy cierto. Y además Pablo reconoció y dijo: porque me complazco en mis debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, que mira, muchas cosas pasó, y angustias por la causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces sí que soy fuerte. Y esto lo dijo en Corintios. Segunda de Corintios 12:10. ¿Qué versículos o qué palabras más hermosas de Pablo? Cuando soy débil es cuando soy más fuerte. Así que debemos aprender de estos ejemplos. Así que espero que hayas disfrutado o hayas aprendido un poquito en cuanto a este tema de resiliencia. Es muy importante. Todos necesitamos fortalecernos y aprender y desarrollar esta característica en nuestras vidas. Aprender de nuestro país. Puerto Rico es la isla más resiliente que existe. Y míralo ahí. ¿Recuerdas esos momentos? Claro que sí. Dime tú si eso no es resiliencia. Somos capaces de superar cualquier adversidad. Puerto Rico se levanta. Qué ejemplo más hermoso de resiliencia, ¿verdad que lo hemos vivido? ¿Verdad que lo has visto? Y claro que nos levantamos, porque así somos, fuertes. Siempre nos levantaremos y con la guía de Dios por delante y con la ayuda seremos vencedores. Así que no te olvides de hacer algo muy importante. Primero, dale like. Segundo, suscríbete y comparte. Y no te olvides que si tienes alguna pregunta, tema, etcétera, mira, escríbeme a ese email wellcoaching7@gmail.com. Serás bienvenidas tus sugerencias, preguntas, etcétera. Me aseguraré de yo misma contestarte. Así que gracias por mirar otro video de Wellbeing Coaching by Doctora Vázquez. Nos vemos y en la próxima uno de mis temas favoritos. Ya veremos de qué se trata. Bye.